porque venir ahora a hablar de Dios es una cosa audaz, pero audacísima, verdaderamente. Y yo por muchos años no creí en semejante cosa, pero a base de darle vueltas a muchos hechos que por muchos años estuvieron ocultos, porque o no nos dejaban leer de eso, o eso era demoníaco, etcétera, etcétera, a base de darle vueltas a muchos hechos, uno llega a la conclusión de que sí, de que existen, además creyendo lo que dicen las mismas religiones, empezando por el cristianismo, de que existen, y ahí defino lo que yo entiendo por dioses, unas entidades no humanas inteligentes, que son o superiores a los hombres, que son de los que trato en el libro, o a veces inferiores a los hombres, que tienen algún tipo de inteligencia, pero que existen, es lo que la Iglesia llama ángeles, y que las demás religiones tienen 40.000 nombres para ellos, pero en todas admiten que hay un tipo de, pueden llamarle mensajeros de Dios o lo que sea, son seres inteligentes no humanos, y eso es una cosa que entra dentro de la más pura ortodoxia cristiana. A eso me refiero yo. Bien, hay dioses. Según Salvador Freixedo, según parece ser que todas las religiones dicen, unas les llaman de una manera, otras les llaman de otra. El hecho es que nos encontramos con seres que son superiores en algunos casos, inferiores en otras, ahora veremos en qué, a los hombres, pero el hecho es que están, aunque viviendo o conviviendo aparentemente en este mundo, también discutiremos ese punto más adelante, el hecho es que interfieren de alguna forma en nuestras vidas. Enormemente en nuestras vidas. Que interfieren además aparentemente para el bien, pero que Salvador Freixedo no está tan convencido de que esas interferencias sean benéficas, sino todo lo contrario. Esos dioses, esos seres, ¿serían superhombres? Bueno, yo hago, al principio del libro hago una gran diferencia. Hombres, superhombres, dioses con minúscula, Dios. Yo hablo de los hombres. Bueno, no hay que hablar de ello porque nosotros somos hombres. Luego hay un tipo de hombres que son extraordinarios y en la historia los podemos ver, no es que lo diga yo, ahí están todas las historias. Cuando uno, claro, hay gente, y tenemos que hacer en la primera salvedad de las muchas que haremos, que no saben, no les interesa nada más que si ganó el Madrid o perdió el Madrid, de que, qué sé yo, qué pasa con la corrida de toros, no leen nada, no están en un grado cultural cero, y esos no saben. Le hablas de quién fue Lao Tse, y dice que eso, ¿estornudó usted ahora o qué? Y Lao Tse fue un señor que predicó hace 5 siglos antes de Jesucristo una doctrina y está viva todavía. Es lo mismo que Confucio. Kung Fu Tzu, decían los chinos, fue todo un señor que vivió 5 siglos antes de Jesucristo, y ahí está toda la filosofía de la China, 1.000 millones de personas, en el fondo es Confucio lo que tienen. Esos son superhombres, fueron hombres como nosotros, nacieron como nosotros, pero alguien, la naturaleza si quieres, pero yo a veces creo que es, y estoy seguro en muchas ocasiones, más que la naturaleza los preparó para la enorme misión. ¿Quieres que te diga más nombres de Moisés? Fue otro gran señor. Mahoma fue otro señor, que muchos, claro, no creen en Mahoma, pero ahí está la obra de Mahoma. Ahí están, pues no sé, 500, 600 millones de hombres que hace ya 1000 años que siguen, y más de 1000 años, que siguen las enseñanzas de aquel buen señor. Bien, esos son los superhombres. Yo hablo de otros superhombres que ya parecen que son medio híbridos de Dios y de hombre. Ejemplos. Quetzalcóatl. Para mucha gente este señor ni saben quién fue. Pues fue una especie de Cristo en América. Viracocha fue otro medio Dios, medio hombre, era de raza diferente de los incas y de los pre-incas, ¿verdad? Otros, por ejemplo, Krishna, nadie sabe quién fue. Rama, son tipos que 2000 años antes de Jesucristo predicaron la doctrina y está viva todavía. Bien. Tenía unos poderes enormes. Para mí, el mismo Jesucristo es un tipo de estos que es medio Dios. Claro, la religión cristiana, yo sé muy bien lo que dice, no, que es hijo de Dios y por ahí. Y ciertamente hay que quitarse el sombrero ante todos esos señores. No sabe uno cómo es su grado de relación con eso que llamamos Dios. Son de un poder enorme. Esos para mí son los superhombres. Por encima de ellos vienen lo que yo llamo dioses. Es decir, unas entidades que ya no han nacido de mujer. Algunos de estos superhombres nacieron de una manera rara, como Quetzalcóatl, como el mismo Jesucristo, como muchos otros de estos semidioses antiguos, ¿verdad? Nacían todos de madre virgen, etcétera, etcétera. Y su padre no era un hombre mortal, sino que era un dios, con minúscula. Pero estos que me refiero yo en el libro no son gente que no ha nacido de mujer,
que no son hombres como nosotros, que tienen mucho más poderes, que se presentan en forma humana y de repente se desaparecen. Esto lo vemos en toda la historia y lo vemos actualmente también. A esos es a los que yo llamo dioses, y tienen, por ejemplo, mentalmente, en el terreno intelectual, mucho más poderes que nosotros. Los hay de muchas categorías, y siempre yo he dicho, como lo dice todo el mundo, que los ángeles, es el nombre que la Iglesia le da a estos dioses, es como en un ejército, arcángeles, tronos, querubines, serafines, porque no todos son igual, ni mucho menos. Los arcángeles son los más fuertes de todos ellos. Es decir, que te lo están diciendo de una manera medio velada o medio... no saben bien a lo mejor lo que dicen, pero están diciendo que hay jerarquías entre ellos. Y en las demás religiones es igual, hay jerarquías. Esos intervienen en la vida humana mucho más. Conforme a la Biblia, lo podemos ver, se metían a hacer y deshacer matrimonios, etcétera, etcétera. Se metieron con las hijas de los hombres, tal como nos dice el Génesis, y la Iglesia está diciendo constantemente que se aparecen y se desaparecen, etcétera, etcétera. Ahora, yo me he convencido, a base, y aquí pegamos un salto enorme al fenómeno ovni, a lo que está pasando hoy, que siguen interfiriendo enormemente en la vida humana, pero de una manera muy discreta, porque ellos buscan sus cosas, que es casi el meollo del libro. ¿Qué busca esta gente en sus intervenciones con los hombres? Yo he tardado, antes yo no creía en nada de esto, he tardado muchos años en caer en la cuenta a base de atar cabos. Y vienen, interfieren en lo que quieren y nos engañan como chinos. Y aquí quiero decir una cosa que es fundamental. El que quiera explicarse todo este mundo de estos seres, que es abundantísimo, que está por encima de nosotros y que no podemos conocer del todo bien porque son más listos que nosotros, el que quiera explicárselo de alguna manera, que mire para abajo, para el reino de los animales. Nosotros somos los dioses de los animales. Nosotros interferimos constantemente en la vida de los animales. ¿Para qué? Ni para bien ni para usarlos. A veces nos conviene y los ayudamos. Siempre los usamos, siempre. Porque yo me harto de decir, el pastor sale todos los días, temprano, se sacrifica, en pleno invierno y saca sus ovejas, etcétera, y se sacrifica para ellos, pero acaba comiéndoselas a todas, o vendiéndolas. ¿Por qué? Porque él usa. Ellos nos usan a nosotros también. Y eso fue un shock para mí el día que yo me convencí de eso. De modo que, dicho de una manera general, eso es lo que yo, tal como yo veo, ¿quiénes son estos dioses? Unas entidades superiores al hombre, no humanos, que viven en su mundo. Luego, si quieres, vemos cuál es su mundo, y que de vez en cuando hacen incursiones, no de vez en cuando, yo creo que constantemente, pero muy disimuladas, para que no caigamos en la cuenta de que nosotros somos una granja de ellos. Vayamos a ese mundo, Salvador. ¿Cómo es ese mundo de esos seres tan extraños? ¿Cómo supones tú que es? Claro, yo digo aquí cosas y vuelvo a decirlo, me harto de decirlo, me puedo equivocar, casi seguro que me equivoco en muchas cosas, porque es muy fácil decir lo que hay en esta mesa ahora, ¿verdad? Ahora es mucho más difícil conjeturar a base de los ruidos que hay en el piso de arriba. El que habla de estas cosas que no se ven directamente, y más si hay unas inteligencias que están tratando de disimularlo, es muy fácil que se equivoque. Ahora, no se equivoca en absoluto el que nunca se interesa por estas cosas, pero comete el gran error de no pensar en nada de eso. Yo me atrevo a hablar de eso, y vuelvo a decir que me puedo equivocar, pero muchas veces me parece que estoy más cerca de lo que han dicho otros, y de lo que oficialmente os dice, o sea la ciencia o sea la religión. Y vamos al mundo de esta gente. Entre ellos hay muchas más diferencias de las que hay entre los hombres, muchísimas más. Nosotros solo diferimos en estatura, en nacionalidad, en lengua, en raza. Ellos difieren en muchísimas otras cosas. Estas entidades inteligentes, no humanas. Y claro, yo, no sé, como que me estoy imaginando la sonrisa de alguna gente, diciendo, ¿y dónde saca estas cosas? Y yo le diría a él, pero ¿y cómo usted no tiene ojos para leer la historia? Bueno, es que no tiene ojos porque yo le diría a muchos de los oyentes, ¿cuándo ha leído usted alguna vez a Plinio? ¿Sabe usted quién es Plinio? Pues mire, Plinio fue un señor, o Tito Livio, que escribió tal cantidad de libros que no caben en esta mesa. Y ya, en tiempo de los romanos, léalo, era tan inteligente como usted y como yo, y ya verá la cantidad de cosas que le dice de este tipo de cosas. Y no hay historiador, yo creo, que no, hasta los modernos, que no hable de cosas raras, que no tienen explicación. Absoluto. No hay historiador serio que no hable de cosas raras. Puede ser que los antiguos, como Heródoto, hablaran ya de demasiadas cosas raras, pero los modernos
a veces dicen cosas que no tienen. Bueno, hoy día los historiadores modernos son los periodistas, que te están diciendo la historia diaria. Y en un historiador moderno, los superhistoriadores serán la AP, Associated Press, la Reuters, la AF, las agencias de noticias. Y las agencias de noticias constantemente están diciendo cosas rarísimas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en mis libros hay citas. El año, no sé si 50 y tantos, cayó una lluvia de cebada encima del Empire State Building, el edificio más alto del mundo en aquel tiempo. Y los turistas que estaban allí les cayó aquella ducha de cebada. ¿De dónde demonios venía aquella cebada si no había ninguna nube arriba? Además era imposible. Bueno, pues no lo digo yo, lo dice una señora agencia de probablemente la más grande del mundo y que se escriba muy bien las noticias. ¿Ves? Esas son cosas que están ahí y esto para echárselo adelante a la sonrisa escéptica. Bueno, ¿y dónde usted se inventa eso? Leyendo y corriendo mundo como lo he corrido yo para ver cosas raras. Cuánta cosa rara hay en el mundo yo le he visto. Y eso es lo que me ha ido haciendo atar cabos y cabos y cabos. Es decir, aquí hay alguien que está moviendo los hilos de un guiñol y que nos engaña como chinos. Porque nos hacen creer lo que a ellos les conviene, como nosotros a los animales. Los hacemos que coman lo que nos conviene a nosotros. Porque, mira, este animal de la especie vacuna, que coma esto, porque quiero que dé leche. Y le das un determinado tipo de alfalfa o lo que sea. Y este no lo de eso. A este lo quiero hacer un toro de lidia y nada de eso. No me interesa que dé leche, no, que tenga mala leche. Y entonces ahí lo saca el torazo ese. Jugamos con los animales, nosotros somos los dioses de los animales. Ellos lo han hecho con nosotros y para eso ahí te pongo en el libro las 7 u 8 estrategias, de las cuales una de las más grandes son las religiones. Efectivamente el libro es realmente un escándalo. Yo te lo digo así, tranquilamente, y se lo digo a los oyentes, porque los que sean creyentes a la vieja usanza, qué duda cabe que cuando tengan este libro en las manos, si es que lo leen, su tendencia será quemarlo inmediatamente, Salvador. Mientras no me quemen a mí no hay problema. Que quemen porque primero espero que compren el libro para quemarlo, porque si no... Sí, eso sería bueno. Primero que te lo compren, luego lo quemen, ¿no? Así sale tradición inmediatamente. Claro, todos estos seres, los grandes, porque ya te digo, hay muchas categorías, tienen la tendencia a prohijar un pueblo. No lo digo yo, lo dicen los historiadores. Hay una nota en la Biblia de Jerusalén, dice, todos los pueblos antiguos se creían prohijados por un Dios que los defendía. En realidad no los defendía nada, los defendía para lo que le convenía a él, pero lo dice hasta la Biblia de Jerusalén, una nota. Pues bien, tenían la tendencia a prohijar un pueblo, y dirigirlo, llevarlo, igual que nosotros hemos hecho con determinada raza de determinado animal. Y entonces lo cultivamos, por ejemplo, qué sé yo, de bisones. Un bisón, vamos a ver si lo hacemos más blanca la piel, lo hacemos más largo, y de hecho es lo que hemos hecho. Hoy día hay unos bisones maravillosos, mucho más grandes que los de hace 10 generaciones o 100 generaciones, porque nos conviene. Yahvé, yo creo que existió, y fue un ser físico. Para mí todo es físico en el cosmos, todo es físico. Igual era primo hermano, por ejemplo, de Júpiter. Yo antes no creía que Júpiter había existido, ahora creo que Júpiter existió, deduciendo de la misma existencia de Yahvé. Pero es que me he encontrado ahí en el libro, tienes un paralelo, del cual habla Faber-Kaiser en su libro, un paralelo entre lo que le pasó a los hebreos y lo que le pasó a los aztecas, y el paralelo entre el Yahvé de los aztecas, que se llama Huitzilopochtli, y Yahvé, vamos, es que parece que eran hermanos de leche, hasta en la mala uva que tenían los dos, estaban siempre cabreados, siempre. Porque Yahvé estaba perpetuamente cabreado. Y tú no sé si te acordarás, cuando éramos niños, decíamos, perdona a tu pueblo, Señor, no estés eternamente enojado. Y aquellas cosas que cantábamos, decía, pero bueno, ¿qué clase de leche que necesita bicarbonato sódico? Porque parece que no hace bien la digestión, está siempre de malas. Todos los dioses eran así. Huitzilopochtli también tenía, y Pachacamac, diríamos, el Yahvé de los incas era igual. Y les pedía los terribles sacrificios que les pedía. El paralelo es enorme. Yahvé andaba montado en su nube, ¿verdad? Huitzilopochtli los hizo caminar también, mucho más que a los hebreos. Durante siglo y medio estuvieron caminando. Pero por lo menos, y según tu libro, los hace caminar en línea recta y bueno, es un viaje real. Pero es que los israelitas estuvieron dando vueltas por el desierto como tontos. Sí, es cierto, eso fue una cosa absurda, pero bueno, estos, mira, eran 300 kilómetros, estos los hizo caminar por lo menos 1.300 kilómetros.
y los tuvo que caminar mucho más tiempo, y les dieron leña de todos los colores, porque tuvieron que atravesar desde el estado de Sonora arriba, no se sabe exactamente por dónde bajaron, pero se encontraron con toda suerte de otomíes y antes que ellos, ¿cómo se llamaban? Los 24. Yo digo ahí los paralelos que hay entre los amorreos, jebuseos, etcétera, con los cuales se encontraban los hebreos, todos los tipos de otomíes y tlaxcaltecas con que se encontraron los aztecas, y ahí debía haber unas matanzas del demonio. Y este señor diciéndolos hasta que yo les dio su tierra prometida, que es precisamente donde está hoy la Ciudad de México, en la mitad del lago. Los paralelos son tan enormes que uno dice, pero bueno, ¿y cómo es posible que en detalles que no tenían por qué ser? Por ejemplo, cuando les exige un rito tan absurdo, y un rito tan raro, y un rito tan doloroso como es la circuncisión, y les exige también, Huitzilopochtli les enseñó la circuncisión, que es un rito totalmente antinatural, ¿verdad? Y tú veías circuncidando a los aztecas, a sus hijos. Uno dice, pero ¿y por qué es esto? Cuando les dice, construyan un arca chiquita en la cual yo me voy a comunicar con ustedes. Y se comunicaban, tenían un arca también. Y lo primero que hacían al llegar a un sitio era hacer un templo y guardar el arca, con la cual se comunicaban con el Señor. ¿Y sabes dónde estaba montado? En un águila. Era un águila gigantesca, blanca, que iba siempre delante de ellos. Cuando se paraba el águila, igual que dice el libro de Levítico, se paraba la nube donde estaba Yahvé, se paraba el pueblo, se paraba el águila de los aztecas y se paraban ellos también. Y a veces los tenía 40 años parados. Y les hacía convertir aquello, porque les decía lo que tenían que hacer, en un paraíso. Esto no lo digo yo, lo dijeron los frailes franciscanos que escribieron la historia tal como se la contaron los aztecas cuando llegaron. Y cuando ya tenían aquello convertido en un paraíso, un buen día, parece que se le hincharon las narices y dijo, sigan para el sur. Tumben el dique ese, tenía un lago tremendo, es donde está Tula hoy, y para afuera. Y entonces el Moisés, que se llamaba precisamente Moshe, como se llama en hebreo, Moisés, Moshi se llamaba, le dijo, pero ¿a dónde vamos si ya estamos bien aquí? ¿No? Le entró un cabreo tremendo al Yahvé de los, pero tremendo, le dijo, yo no te escogí, porque todos son primos hermanos en todos ellos. De modo que Yahvé para mí fue uno de estos. Sacrificio sangriento, has dicho una de las palabras clave o de las frases clave de esta noche y que van a escandalizar, supongo que mucho a nuestros oyentes. En la Biblia efectivamente no se piden generalmente sacrificios humanos. Yahvé no pide directamente sacrificios humanos, sin embargo hay veces que están a punto de matar gente en nombre de Yahvé. Pero realmente nosotros no hemos estudiado la Biblia en profundidad como tú y como otros estudiosos. ¿Ha habido víctimas para Yahvé? Hombre, pues Yahvé no los pide, pero Yahvé mataba a gente como loco. Cuando le decía a Moisés, por ejemplo, Moisés dice, bueno, hemos perdonado a los lactantes y a las madres por ahí. ¿Cómo los has perdonado? Acaba con todos ellos. Y acababa con todos ellos. Yo te hago citas ahí. Y aquel día murieron 24.000 no sé cuántos. Y degollaron a toda la población de Aim. Ahí te hago como 6 o 7 citas en un capítulo. Yahvé, bueno, y en el otro, no sé en qué libro, yo digo, echándole la culpa a un mexicano, que es amigo mío, que me dijo que él había hecho la suma de todos los muertos de Yahvé y pasaban de 2 millones. Allá me lavo las manos, yo no creo que sean tantos, pero dice que fue sumando todo lo que sale en la Biblia. Probablemente son números simbólicos, pero las matanzas de Yahvé eran de miedo, cuando le decían no perdones a eso. Y a veces se enfurecía porque Moisés había sido un poco benévolo, y él le decía, de eso nada, mátalos a todos, andantes, piantes y mamantes, que no quede nadie. Pero lo especifica, hasta a las mujeres lactantes y a los niños de pecho. De modo que Yahvé a veces se le veía la oreja. Cuando, por ejemplo, a Abraham le mandó matar a su hijo, ya cuando ya iba a meter el cuchillazo, entonces apareció un ángel que le agarró la cosa. Pero se le ve la oreja, que parece que también le gustaba. Pero bueno, si lo hubiera matado, como era el hijo único, también hubiera acabado ya con la casta. Eso hubiera sido una cosa absurda. Pero no, él hacía guerras de todo tipo, constantemente. ¿Por qué no lo hacía por la vía del amor? Y convencía a los otros pueblos. No, era matanzas de todos los tipos. Ya te digo, yo hago ahí no sé cuántas citas de los 14.000 tal, y a veces gente que le estaba ofreciendo a él incienso, pero no se lo ofrecía como quería. De repente, como en lo de Coré, se abrió la tierra, ¡pum!, y se los tragó a todos.
yo me lavo las manos, lean la Biblia. Lo que pasa es que no la leen. Los bíblicos además es todo fervor y amor, pero no leen la Biblia. Vamos a ver qué nos han ido diciendo los oyentes cuando son la 1:38 de la madrugada del lunes. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Hay dos preguntas muy similares y que he intentado sintetizar, bastante duras, por cierto, ambas. En esencia, vienen a decir, Salvador, que tú has demostrado un cierto escepticismo ante la fenomenología religiosa y que ahora vienes contando cuentecitos de hadas y duendes. Que si es que tienes una doble personalidad, que si eres a la vez un racionalista ultracientífico y un tanto inmaduro por otra parte. Nos dicen que tú hablabas en libros anteriores de que la Biblia era únicamente válida para niños, que los hombres cuando evolucionaban no podían creer en la Biblia y que ahora, sin embargo, hace referencia a la Biblia para tratar de sustentar lo que parecen ser tus teorías actuales. Bueno, yo a esa última, porque son unas cuantas cosas, a esa última cosa que me dices, yo mismo me contesto en los libros. Es cierto, a veces digo, no sería válido que yo me apoyase ahora en la Biblia cuando he dicho de la Biblia tantas cosas. Yo creo que la Biblia es un libro histórico en el cual está mezclado lo verdadero con lo falso, lo bello con lo feo, el disparate con la cosa verdadera. Y eso es lo que yo sí admito de la Biblia. Ahora, lo de doble personalidad, si lo entiende por ahí, decir que yo primero digo que... me dicen que yo no admito la milagrería, diremos. No, yo siempre he sido un gran estudiador de los milagros en la Biblia. Es decir, la Biblia se encuentra con este tipo de hechos de que hablábamos antes, hechos paranormales, y le llama milagro, intervención de Dios y más, no admite más explicación. Y ahora vamos viendo que hay muchos, la mayor parte, todos, porque yo no admito la intervención directa de Dios, porque a mí Dios no es un monigote que anda para arriba y para abajo jugando con los hombres. Son leyes desconocidas para nosotros. Yo admito que hay hechos que no tienen explicación, pero no admito que Dios sea el que entra, sino que, y ahí entra la parapsicología. Poco a poco vamos viendo que esta cosa, este señor que se levanta en el aire, no es porque Dios le esté tirando de un hilito desde arriba, sino que entra en juego una ley que desconocíamos hasta ahora y que la parapsicología en muchos casos ya sabe. Por ejemplo, cuando hay ruidos en una casa y se rompen cristales, digo, estás ante un fenómeno llamado de poltergeist, y aquí es una energía que suelta probablemente el cerebro de un desajustado, el cerebro de un niño o de un adolescente. Bien, me parece que me quedan muchas cosas por contestar a eso, pero yo admito los hechos de la Biblia, muchos de ellos. Ahora, las explicaciones que da la Biblia y me traen a Dios como agarrado por las barbas, eso no. Igual me pasa con el espiritismo. Yo no soy espiritista, pero yo admito que dentro del espiritismo hay muchos hechos que deberían estudiarlo los científicos, los historiadores, porque son hechos reales. Ahora, lo que no admito es la explicación que hacen los espiritistas de sus hechos. Hay muchas más preguntas, pero tampoco queremos perder completamente el hilo de la entrevista. Y hay cosas muy interesantes. Pongo como una de las pruebas históricas, ahí tienen, Joseph Smith, el fundador de los mormones, es una cosa clave de las 40.000, pero como la tenemos tan cerca, y precisamente en el estado de Nueva York fue donde... Le da más valor todavía. Pero muchísimo valor, ahí no hay duda. Estaba arando un día, estaba arando y orando, haciendo una pausa, una cosa, y de repente se le presentó un ángel. Llámale como era en la cultura occidental, era un ángel. Si fuera en Oriente, pues sería un deva, es decir, un espíritu. Y si África, y fuera entre la cultura negra, pues sería, qué sé yo, le llamaría un Changó, o le llamaría, qué sé yo, cualquiera de los 40.000 nombres que tiene en la religión de los anteros. Pues bien, este hombre vio eso y se puso inmediatamente de rodillas, que es lo que yo digo al fin del libro: no te hincas delante de nadie, usa tu cabeza, que es lo que, por eso, esto que tú hablas del movimiento de los ateos, así que no sé bien, usa tu cabeza, no entregues tu cerebro a nadie. Eso es lo que tenemos que ir a eso, porque si no nos comen el coco, o los políticos, o los deportivos, o los banqueros, o los Reagan, o cualquiera, nos comen el coco todo el mundo. Hay que usar su cabeza, que es lo grande que nos ha dado Dios. Bien, a este hombre estaba orando y se le presentó aquel, y como siempre le soltó un rollo, le soltó el rollo místico. Es el libro del Ángel Moroni, y el hombre, pues, copiando a Dios, no solo se lo soltó, le dijo: mira, para que veas que yo vengo de parte de Dios, te voy a dar esto que te estoy diciendo escrito. Lo encontrarás debajo de una piedra en tal sitio. Y estamos hablando ya no del año de la Huácara, estamos hablando de ahora, de los tiempos históricos del siglo pasado. Debajo de tal piedra,
él fue a los tantos días, tardó días en encontrar eso, en que se lo dijera concretamente al ángel. Se fue debajo de un gran pedrusco y allí se encontró un libro que tenía las hojas de oro, y ese libro se lo llevó él al notario, y ya estamos en una nación moderna. Y en 2 ocasiones, en una hubo 14 testigos y en otra hubo no sé cuántos testigos que dieron testimonio delante del notario, gente que no era de su secta, porque él estaba empezando entonces, es decir, tenía 2 o 3 familiares que lo seguían, y dijeron: hemos visto un libro que tiene unos caracteres antiguos que se parecían a los hebreos, y que es de oro, y hasta valoraron y lo pesaron, y ahí están, eso lo guardan ellos en Utah como una gran cosa, el testimonio que dieron los entendidos en metales. Y así fueron los que lo firmaron. No el original que se lo devolvió al ángel, sino la copia o el acta notarial. Lo que tiene, sí, el original no lo tiene. Lo que los testigos dijeron fue, ellos observaron y lo pesaron. Entonces el ángel, que suelen hacerlo así, siempre le dice: me la devuelves otra vez. Lo puso allá y se desapareció aquello. No les gusta dejar esas detrás, por decirlo así. Tú sabes, en los casos que hay por ahí, cuando se le ha pedido, deme una copia, ellos no suelen dar. Dan a veces piedras, piedras, o alguna vez dan un pedazo de metal, pero no les gusta dar aparatos un poco más complejos, o como hubiera sido esto, una cosa de oro ya con caracteres. Ya le enseñaron cómo descifrar esos caracteres, eso no se lo dieron. A este señor que preguntaba, en que yo les vengo con cuentitos por ahí: señor, tómese usted el trabajo de leer estas cosas. Ahora, si usted solo lee al profeta Jeremías natural, pero lea usted esto, eso está en la historia, ¿entiende? Y eso, tómese usted el trabajo de ir al estado de Utah y le enseñarán las actas notariales de este señor que dice que vio una cosa así, y ahí tiene todo un movimiento, que lo ve usted a lo mejor en la esquina de su casa. Son esos ruiditos de caramelo que andan por ahí los mormoncitos, eso por todas las esquinas. Es de un hombre que predicó verdaderas, algunas cosas son chifladeras, ¿verdad? Pero ahí lo tiene, con una potencia tremenda en el mundo entero. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque ahí explico yo, en un sitio que digo, cómo se hace discípulos. Esa gente tiene un poder enorme para hacer discípulos. ¿Por qué? Porque les ponen el cerebro a 1000. Ese ser que se les presenta les da unos poderes enormes. Y así digan que 2 y 2 son 5, y tienen los testigos de Jehová es otro ejemplo eminente, diciendo las cosas increíbles que dicen los testigos de Jehová. Pues ahí los tienes. Ahí tienes al pobre Clemente del Palmar de Troya diciendo las cosas increíbles que esa gente dice, y tiene adeptos de todas partes. Vienen de Irlanda y le dan dinero, porque hay en juego ahí una cosa que no es precisamente, luego entra lo material, entran los vividores y los buscones, no, pero hay todo un mecanismo cerebral tremendo. Y por eso yo le digo a la gente: si viene algún tipo de estos que predica cosas muy raras y en plan mesiánico y queriendo hacer discípulos, no se acerque a él físicamente, sobre todo no deje que sus hijos se acerquen, porque es capaz de hacer que de la noche a la mañana de repente diga: papá, me voy, y se hace o testigo de Jehová, o mormón, o del Opus Dei, que es el mismo fenómeno para mí, el mismísimo fenómeno. El hecho, Salvador, es, según vamos siguiendo tu libro, nos damos cuenta, puesto que tú has analizado la historia, que siempre hay, para cada pueblo, de momento hay siempre un Dios. Eso de entrada. Y segundo, no pasa demasiado tiempo tampoco sin que surjan nuevas ideas, nuevos contactos, supuestos o no supuestos. Pero tenemos ahí los famosos contactados, que son los grandes enigmas de nuestro tiempo, que no sabemos si realmente están locos, son unos camelistas, o realmente han contactado con alguien, no lo sabemos. Entonces nos encontramos con esa tremenda duda. Ya nadie cree en la hipnosis como la prueba definitiva de que aquel individuo está diciendo la verdad, porque sabemos que a través de la hipnosis se puede mentir. O sea, no nos creemos nada. Sin embargo, todos tienen seguidores. Pero hay un caso, o un tema, mejor dicho, que tú planteas en el libro y que a mí me interesa muchísimo que hables de él, y sobre todo que los pongas todo lo ampliamente que puedas. La escritura automática, un fenómeno paranormal, un fenómeno que se repite constantemente, como si hubiera alguien de otra dimensión, de otro origen, no nada parecido a nosotros, va a una persona, directamente una persona. Ahí ya no elige grupos ni se manifiesta visualmente, sino que de pronto una mano con un bolígrafo y un papel comienza a escribir una madrugada y es capturada por aquel fenómeno. Y no es nuevo, sabemos que ha habido incluso escuelas poéticas en las que se manejaba la escritura automática como vía de diálogo con el inconsciente puro,
y todas aquellas cosas para conseguir una poesía más purista, más íntima. O sea, esto no es nuevo, ha ocurrido toda la vida. La escritura automática para mí es una de las maneras, no de las más importantes ni mucho menos, pero una de las maneras de manifestarse los dioses. Los dioses se manifiestan de maneras públicas y de maneras privadas. Eso es una manera privada. Maneras privadas de manifestarse, las apariciones. Hay gente que está en su habitación y sin que tenga la mano que se le mueva ni nada, de repente ve cosas o empieza a oír cosas, ¿verdad? Es un tipo de aparición, de eso está llena la historia. Incluso el cristianismo, al Señor que llamó antes, yo sé que hay muchísimos santos han tenido apariciones y se les han hablado, etcétera, etcétera. Yo conozco eso también y lo equiparo con lo que pasa a gente que están fuera ya del cristianismo. Otra manera que tienen los dioses de manifestarse, las apariciones son lo más importante, y todas las grandes religiones y las pequeñas han comenzado por apariciones. Y dentro de una religión, a veces coge una nueva fuerza dentro ya de una religión, la devoción X, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Por las apariciones de Santa Margarita María de Alacoque. Y ahí cogió impulso la devoción al Sagrado Corazón. Se le presentaba alguien que decía que ella creía, y la Iglesia lo cree así, yo no lo creo, que era el Sagrado Corazón de Jesús, que era Cristo con el corazón fuera, y le dijo y dio candela dentro. Tienen suerte esas apariciones cuando son en un marco y no son demasiado heréticas, porque a veces salen un poco, como le pasa al Clemente de Troya, un poco marginales y los liquidan. Es decir, los intereses creados ya de la religión vieja acaba con quien sea, o con Savonarola, o con qué sé yo. Gente que han predicado, ha habido cientos de esos casos dentro del cristianismo, cosas que molestaban al poder constituido y los aplastaban. Bien. Otra manera de manifestarse son lo que yo llamo el proceso de la iluminación. Hay mucha gente que está medio dormido, se da casi siempre cuando el cerebro está en alfa, y de repente empiezan a sentir algo así como un orgasmo mental, que les llega hasta los tuétanos, y empiezan a sentir un gozo fisiológico, pero al mismo tiempo la mente se les empiezan a comprenderlo todo. Esos son los estados de éxtasis, de rapto de los místicos. Y gente que nunca ha practicado nada. Son fenómenos curiosísimos que ha estudiado sobre todo William James, que no tiene nada religioso. Pues bien, empiezan a sentir eso y ese hombre arranca una secta nueva. ¿Entiendes? Son lo que yo llamo iluminación, que a veces es sin aparición, nada más que empieza a sentir, y ahí probablemente él fuera, no ya como la escritura automática, que la escritura automática, y es otra de las maneras de manifestarse los dioses. La mente no sabe lo que va a escribir, es el brazo el que se mueve, y entonces el pobre individuo que es víctima de ese fenómeno, fíjate bien, que es víctima de ese fenómeno, está leyendo él pasmado, adiós, mira lo que estoy escribiendo, mira lo que estoy diciendo, porque él no sabe, no le pasa a través de la mente, directamente la influencia va a la mano. Es igual que pasa en la Ouija, la gente está moviendo la Ouija, y de repente están leyendo todos, porque no les pasa a través de la mente. La escritura automática es un fenómeno insidioso, peligroso, y yo pongo en mi libro el ejemplo de un autor, que ahí lo tienen, no es hablar del año de Maricastaña, Chatelén. Ahí pueden leer los libros de él hoy día en las librerías todas de Madrid. Chatelén es un señor que ha trabajado en el proyecto Apolo, era, si no me engaño, un francés ingeniero, el jefe de todas las comunicaciones de todo el proyecto Apolo. Pues bien, Chatelén de repente un buen día, estando tumbado, le pasó eso. Empezó a sentir que algo le quería hablar. Se le movía la mano, cogió lápiz y empezó a escribir. Y ahí tienen a Chatelén, que es un hombre que en la NASA ha ocupado unos puestos tan altos diciendo tonterías, porque él dijo que el año 82 iban a pasar tremendas cosas por ahí. Oye, Antonio José, ¿tú has visto el año 82 pasado? No pasó nada, no lo digo yo, compren un libro de él que se llama El fin del mundo. Y uno dice, ¿cómo a este hombre le han metido gato por liebre? ¿Cómo se ha dejado engañar? Porque es un científico pero no sabe nada de esto. Eso le pasa muchas veces a la ciencia. La ciencia, sea los bioquímicos o los físicos, no saben de esta cosa, se ríen de esto, amigo, y cuando les toca el momento, por ejemplo, yo sé de un gran físico español que iba por la calle, por una carretera por la noche, viniendo de Levante, y de repente vio aquel aparato, y lo vio posado en la mitad de la cosa, y ahí empezaron su problema. Entonces empezó a creer en los ovnis. Y a este le pasó igual, él sabía mucho de comunicaciones, de electrónica, por ahí y por allá, pero a mí cuando se le empezó a mover la mano, como él no sabía nada de eso, creyó que aquello era, no sé, era Dios por ahí, y ahí lo tiene diciéndome meses.
Y es un hombre que está vivito y coleando y que sigue escribiendo libros y que es un gran científico, pero es víctima del fenómeno de la... Y a todos aquellos que me estén oyendo, que en sus casas crean que son los grandes elegidos porque escriben cosas, ay, yo les diría, si puede, sálgase de eso, pero probablemente ya no puede, porque eso es algo así como el sarampión, ¿verdad? Se te mete dentro y ya no puedes, aunque quieras. Y yo sé de casos que han querido salir y no han podido, porque les dan unos dolores de cabeza terribles. Es más, en el aire se le empieza a mover la mano. Es más, conozco una señora, que por cierto vive en Tlatelolco, en el barrio donde hubo la matanza famosa allá en México, que tiene que escribir encima de la falda. Cuando no tiene papel, empieza a escribir encima de la falda. Y entonces, para que no la vean, se da porque la mano y le escribe cosas reales, ¿entiendes? Que a veces son cosas que van a pasar, pero a veces son bromas pesadísimas, que le han costado buenas bofetadas a ella cuando le dijo a alguien, tu hijo, lo acaba de arrollar un coche. Porque le estaba diciendo eso. Y cuando fue para allá y la mamá fue con ella en un taxi y vio que su hijo, un chiquito, andaba en bicicleta, le dio una bofetada tremenda porque la madre venía. Y todo fue la broma que le jugaron, porque eso, el que está en eso, está siendo víctima de un fenómeno. Si puede, mi consejo es que se salga de él. De borregos. Como yo digo en la parte de atrás del libro, ¿quién me da razón a mí? La historia humana. No se puede decir la historia humana seca, hay decir la horrenda historia humana. Esto no hay por donde cogerlo. Cuando hemos llegado a la luna, cuando hacemos cosas maravillosas de todo tipo en la electrónica, cuando hablamos aquí nos están oyendo hasta en Tenerife, ¿verdad? Con toda tranquilidad. Estamos a punto de acabar unos con otros, porque unos locos en un lado y otros locos en otro están apuntando los misiles a ver cómo es posible. Porque hay unos señores interesados en que los hombres estemos siempre peleando. Y ahí vendría la explicación, bueno, ¿y por qué? Es que ellos quieren que los hombres peleemos. Igual que el criador de toros quiere que los toros sean bravos. El pobre toro no sabe que lo están manipulando para hacer de él un miura perfecto y que salga a la plaza y arremeta hasta con los burladeros, ¿verdad? Ellos también, porque sacan algo de esa bravura nuestra y nos ponen a pelear y nos han puesto a pelear. Y para eso tienen todas las estrategias que han tenido siempre. De modo que este libro realmente es un libro radical. Yo lo considero mucho más importante que todas las, iba a decir ya unas palabras, toda esa droga política que nos dan todos los días, de todos los libros y todas lo que dice este político que dice, nada, eso son cosas de hoy, de aquí a 30 años. ¿Quién se acuerda hoy a un joven? ¿Quién fue Maura? ¿Maura? No sé, debió ser un torero grandísimo por ahí. No saben quién fue Maura ya. Y fue hace 5 años, prácticamente. Este libro va a las directrices profundas, a la raíz de la humanidad, del hombre. ¿Qué hacemos en el mundo? Que eso es a lo que va la religión. Lo que pasa es que nos da una droga enseguida. Yo digo, miren, aquí hay algo raro, nada más. Yo no quiero hacer escuela, nada más que reflexionen, no se deje manipular. Trate de ser hombre. Por eso digo yo después, ¿por qué no debemos andar persiguiendo dioses? Porque los dioses no nos dejan ser hombres. Y así estamos, el año 2000 casi, matándonos y a punto de matarnos otra vez, odiándonos unos a otros, sublimando, por ejemplo, las patrias, que es otra de las grandes inventos de Dios. ¿Patria para qué? Para ser muy patriota y matar al que no sea de mi patria. Y agarrar líos. Ahí está, hay 2 capítulos para mí que son medulares, que son el libro de las estrategias de los dioses y son el libro después de cómo defendernos de los señores esos. Que será el final de nuestro tema de esta noche, cómo defendernos de los dioses. Los mecanismos, las estrategias que usan para que no caigamos en la cuenta. Te los menciono más. Vamos con las estrategias primero, sí. Con las estrategias. Mira, dichas así tal como se ven en el libro. Primero son las religiones. En las religiones, claro, yo me puedo explicar ahora por qué las religiones. Las religiones consiguen mediante ellas las cosas que ellos quieren, que es las que vamos a ver dentro de un rato. Segundo, las patrias. Fomentar los amores patrios, pero hasta al límite, ¿verdad? Desorbitar. Es un sentimiento totalmente natural de querer uno a sus vecinos. De modo que las religiones, las patrias, las lenguas, es un fenómeno natural el que haya muchas lenguas, pero ellos intervienen. Ellos muchas veces intervienen en fenómenos naturales y los hacen parecer como que los hacen ellos. Y viceversa, hay cosas que son completamente antinaturales y ellos las presentan como naturales. Bien, las lenguas. El fenómeno de las razas es curiosísimo, cómo ellos han manipulado las razas. Han hecho razas blancas, razas negras, razas altas, razas fuertes, razas
Porque lo mismo que nosotros hemos hecho con los animales. Yo me harto de decir, desde un perrito chihuahua a un gran danés, hay una diferencia, pues no sé, de 40 kilos. Y el chihuahua le pasa por debajo al gran danés y el danés ni se entera porque es como un puente para el otro. ¿Quién ha hecho eso? Y fíjate, ya hay perros mastines para defendernos de los lobos, y hay perros para correr, y hay perros para estar en un cojín, en una esquina chiquitito, que no. ¿Quién ha hecho eso? El Dios de los animales, el Dios de los perros. ¿Quién dio los perros? El hombre. Hemos jugado con la raza, ellos han jugado con nosotros. Un continente para los negros, un continente para los cobrizos, un continente para los que tienen los ojitos así, todos los chinos y demás. Un continente para los rubios. Mi continente lo sacaron allá, los últimos que sacaron de las brumas del norte, aparecieron ahí, son los que se han quedado con el mundo desde hace muy poquito tiempo. Pues bien, las razas es otro de los juegos, de las estrategias que ellos han tenido. ¿Qué más estrategias que han tenido? La última estrategia, una vez que ya, bueno, ellos todo eso es ¿para qué? Para las guerras. Ellos quieren guerras, les interesa mucho, luego veremos por qué. Aquí te estoy diciendo, y te lo vuelvo a decir modestia aparte, que en eso mi libro es pionero en el mundo. Yo conozco a los investigadores grandes del OVNI, desde los Jacques Vallée hasta los Gordon Creighton, y andan perdidos en eso. Yo no sé si yo lo he visto mejor o peor o por ahí, pero créeme que muchos quisieran saber eso. Y lo hemos discutido a veces, si se quedan, no se atreven, no serán tan audaces como yo. Las guerras, les interesan las guerras, nos interesan ponernos a pelear. El último invento de los dioses, los estadios llenos de gente, los deportes. En este mundo en donde todo está mal, los deportes tienen una organización bárbara. Acabas de ver los juegos, a pesar de la política, La política es algo así como un estiércol que se mete en todo. A pesar de la política, ahí tiene los Juegos Olímpicos, y todo el mundo mirando eso, y estadios llenos de gente, porque a ellos les interesa apiñar a la gente. Antes lo hacían en santuarios, ahí estaban las religiones, y excitar los cerebros. Ahora lo ponen un Santiago Bernabéu, 100.000 tipos diciéndole horrores al árbitro porque no pitó penalti. Y eso es lo que les interesa. Bueno, eso vamos después a eso. Son los deportes. El domingo a las 3 de la tarde, si tuvieras mirada de águila, verías Toledo, Madrid, Barcelona, toda España está llena, pero vas por toda Europa, todo el mundo está lleno de estadios. La gente unida físicamente y excitados. Si no están excitados no les interesa nada. Hay que excitarlos de una manera o de otra. Y otra cosa, que estos días los periódicos hablan, y yo estoy con esta matraca hace mucho tiempo, y escribí una vez un artículo muy largo, y una revista no me lo quiso publicar. ¿Quién quema los montes? Los grandes y enormes incendios forestales que hay en el mundo entero. Para mí es obra, no todo, hay muchos montes que arden por los irresponsables que tiran colillas, y hay muchos montes que arden porque hay gente que les interesa quemarlos por ahí, pero hay veces que arde una superficie que es equivalente, yo diría, a la tercera parte de la península ibérica, como el año pasado en Australia. En Brasil en 5 años ardió casi media España. ¿Quién quema eso? ¿Quién ha plantado eso? Ahí hay una mano que no es humana, les interesa a ellos, y te explico en el libro por qué. Fíjate que todos los dioses mandan quemar víctimas, todo carne. Esas son las grandes estrategias que yo desmenuzo en el artículo, en uno de los capítulos, los juegos de los dioses se llaman. Es duro admitir todo esto, es raro admitir todo esto, pues, puede ser que me equivoque, ahí se lo dejo, y se lo doy con hechos. No, lo mío no ha venido, fíjate bien, yo digo siempre, todo conocimiento que venga vía iluminativa, vía iluminación, es decir, cuando tú estás tumbado, que es como suele pasar, y de repente empiezas a ver, no, yo es vía deductiva, yo leo, y pienso, y si alguien viene y me quiere empezar, si puedo zafarme, empieza a dictar toda una cosa, lo mando al cuerno, porque yo quiero con mi cerebrito deducir y no dejarme atracar de todas esas ideas. Este señor, como muchos otros, será un fanatiquito de una idea, a lo mejor tiene mucho nombre, a lo mejor tiene poco nombre, a lo mejor es la última secta que se descubrió, y sigue con su tema, y cree que él tiene a Dios agarrado por las barbas. Yo por lo menos no quiero imponerle a nadie nada. Yo digo esas ideas, el que quiera las sigue, el que no las sigue, el que quiere compra libro, el que no quiera no. Lo que le digo a la gente es piense y use su cabeza, nada más. Ahora, yo no soy un fanático como probablemente lo es él, y para mí todo hombre, por ejemplo, que sigue muy fielmente a una religión, sea la que sea, un fanático. ¿Por qué? Porque
Dentro del cristianismo lo han atracado con cosas tan bárbaras como es el infierno, por ejemplo. Hay que ser una cabra para creer en el infierno. Hay que ser una cabra para creer que venimos ya al mundo con un pecado que es el pecado original. Y hay que ser verdaderamente monstruoso para adorar a un Dios que ha matado a su hijo. ¿O no es así lo que dice el cristianismo? El Yahvé mató a su hijo para salvarnos a los otros. Digo, pues un hombre que mata a su hijo es un monstruo. Hay que ser verdaderamente microcefálico para eso. Y yo no admito esas cosas y punto. Otro oyente que también te acusaba de iluminado, es la acusación favorita en esta noche, sí, decía que careces de base antropológica y que estás olvidando al hablar de religión que la religión es una excusa impuesta por las clases dominantes precisamente para ejercer su dominio y que tú pareces no hablar de eso. Ese hombre está intoxicado con los manuales universitarios, ¿verdad? Y los antropólogos tienen muchas explicaciones, pero a todos esos les pregunto a los antropólogos, ¿por qué ustedes dan unas explicaciones, lo mismo que a los paleontólogos por ahí, que son mucho más difíciles de admitir que los hechos más sencillos? Por ejemplo, en paleontología, ¿cómo arman ustedes todo un hombre entero con medio maxilar? Toda una cultura, a lo mejor con media pata de un señor ahí. Eso hay que ser un poco audaz para eso. Segundo, en antropología, ¿cómo ustedes no se abren, me harto de repetirlo muchas veces, a la antigüedad enorme que tiene este ser que llamamos hombre? Millones de años, ahora empiezan a admitir 1 milloncito de años. Señor, muchos millones de años, ahí están los fósiles, ¿por qué ustedes no los quieren admitir? En mi libro, en Defendámonos de los Dioses, no hay. ¿Por qué agoniza el cristianismo? Les doy como 30 nombres de universidades, de universitarios, de fósiles que han aparecido, que tienen más de 100 millones de años, 40 millones de años, 60 millones de años. La calavera que apareció en Calaveras, un pueblo que se llama así en California, tiene 40 millones de años y tiene la misma capacidad craneal que la nuestra. Eso no se admite, pues ahí está la calavera, vayan y véanla. ¿Por qué? ¿Qué es en definitiva entonces lo que buscan de nosotros? Bueno, entramos en la médula de la cosa. Yo estaré, puede ser que, como dicen estos, estaré como una cabra, pero es una cabra que piensa. Y usted está como un tronco, es usted un hombre sabio, pero usted no piensa. Usted le dieron ya una hierba masticada, usted se la tragó y quiera Dios que la pueda digerir, y así hay mucha gente. Nacieron en eso y son fieles ¿a qué? A la paja que les dieron cuando nacieron. Discurra usted con su cabeza y verá como hay 1000 cosas, no solo en lo religioso, sino en el orden tradicional de costumbres, etcétera, que no aguantan la más mínima examen que se les haga. Pero no, hay que ser, la fidelidad es uno de todos los engaños de los dioses, fidelidad a las tradiciones, pero si las tradiciones nos matan en 40.000 cosas. Bien, ¿qué buscan los dioses? Creo que aquí es poner el dedo en la llaga, y repito que me puedo equivocar. Creo que los dioses, estos señores que andan por ahí, que ahora se nos presentan en forma de ovnis y en otros tiempos se presentaron en forma de Júpiteres o qué sé yo, de Huitzilopochtli, como te dije antes, o de Moloch, o de Baal, porque todos los pueblos tienen dioses. Pues bien, buscan una cosa física que produce el más maravilloso instrumento que hay en la superficie del planeta, de nuestro planeta, de nuestro nivel de existencia. Y es unas ondas que produce este maravilloso instrumento que es el cerebro humano. Es lo más grande que hay en nuestro nivel, el cerebro humano. Produce un tipo de ondas. Y al hablar de ondas hay que hacer un paréntesis. En el cosmos todo es ondas. Un lingote de acero, el bloque de acero es ondas mucho más compactas, pero son ondas electromagnéticas. Cuando vas al nivel cuántico, al nivel subatómico, y ya bajas más abajo de los electrones, ¿qué es eso? Pues son ondas electromagnéticas. Ahí la mente empieza a perderse, pero no es nada. Prácticamente cuando vas en un lingote de acero, si tienes una visión de ultramicroscopio, ya no hay. ¿Dónde está la dureza del acero? Se perdió. Son ondas electromagnéticas. Pues bien, las ondas que poco a poco en la sociedad van entrando en forma de ¿qué? De hornos de microondas. Pones el pavo en el medio, en un cajoncito, le das a un botón y tú pones a ver dónde está el butano. No hay butano. ¿Y dónde está la resistencia del mono rojo? No hay resistencia. ¿Qué pasa? Lo están bombardeando. ¿Con qué? Con ondas. Son microondas. Y el pavito al cabo de un rato empieza a soltar su casita. ¿Y es un milagro? Sí, son las ondas. El cosmos entero, aquí tú y yo estamos hablando ahora. ¿Y por dónde va esto? ¿Va por la carretera de aquí a Murcia? No, va por los aires. Ondas. Un tipo de ondas son las microondas que cuecen el pavo. Otro tipo
tipo de ondas son estas ondas hertzianas. Las de la televisión son otras, las del teléfono son otras. Son miles de tipos de, no miles, millones de tipos de ondas. Pues bien, el cerebro produce un tipo de ondas muy superior en frecuencia y en longitud a estas, sobre todo en frecuencia, a estas de que estamos hablando, son unas superondas y eso les hace cosquillas a estos seres. Olvídate ya del nombre de dioses que parece que los hace sobrenaturales. No, son unos tipos que andan por ahí arriba y les hace cosquillas eso. Lo mismo que al hombre le hace cosquillas, ve al toro como embiste y las cosas que hace. O otras cosas, por ejemplo, hay animales que la velocidad de un galgo, o en el patinaje artístico, esos quiebros que hace la danzarina encima del patinaje de hielo, y al hombre le produce un placer estético, ¿verdad? Pues estos cogen un placer de las ondas que emite el cerebro humano, pero cuando está en determinadas circunstancias. Y es sobre todo cuando está excitado. Yo explico qué tipo de excitación es, ¿verdad? Sobre todo cuando está atormentado, que es la excitación más grande que hay. Pero un cerebro, por ejemplo, aplaudiendo, es la misma cosa, ¿verdad? Probablemente es menos de lo que le da cuando está atormentado. Eso es lo más que buscan ellos. Y por eso todas sus estrategias han ido a juntar a los hombres. Tienen que estar juntos porque en una batería de un automóvil tú tienes el cacharro de la batería. Y tienes un vaso, otro vaso, otro vaso, otro vaso. Un vaso solo no te arranca el automóvil. Tiene que estar 12, 20, 30, depende de cómo sea la batería. Y entre todos, pum, sacan un voltaje de 12 voltios o lo que sea y te arrancan el automóvil. Y el ejemplo que yo pongo en el libro. A un dueño de una vaquería no le interesa tener una vaca en lo alto del monte y otra en el fondo del valle, no, las junta todas para ordeñarlas a todas juntas. Y entonces sí le trae cuenta. Ellos siempre han tratado de juntarnos. Así se hacía antes, aparecía el dios, estaban todos juntitos los hombres de las cavernas. O más tarde los juntaban en los grandes santuarios, sea en Delfos o sea en la India, en 40.000 santuarios. Juntitos. Mira, en la Biblia, ¿usted cree en la Biblia? Pues está obligado a creer esto, que yo cito ahora, otras cosas no las cito, porque me parece que está equivocada. La Biblia dice, quema las entrañas de los animales, etcétera, porque esto sube como un manjar tranquilizante para Yahvé. Una especie de droga, a Yahvé le gustaba cuando mataban los animales, y eso iremos enseguida. De modo que no solo es el cerebro humano el que produce eso, son los cerebros de los animales, porque el cerebro ya de un animal sobre todo un vertebrado, es un instrumento maravilloso, maravilloso, aún el del animal. Eso es lo primero que busca, las ondas que produce el cerebro. ¿Por qué? No sabemos exactamente por qué, pero les produces como un café. Ellos no viven de eso. Como tú no vives del café, el café ya te hace una buena comidita, entonces te tomas tu cafecito y lo disfrutas. Si no hay café, no te mueres ni mucho menos. Ellos sin esto pueden seguir viviendo tranquilamente. Eso es lo primero que buscan. Segundo, buscan otro tipo de ondas que los hombres le llamamos vida. Las ondas que son de otra frecuencia diferente, que producen un cuerpo humano. Fíjate bien, las primeras ondas son los cerebros vivos y tienen que seguir vivos. Si se muere el cerebro ya no produce más eso. Cuando tú matas a un animal, sobre todo violentamente, si lo matas lentamente, se va muriendo de viejo, no, va soltando las ondas poco a poco, como un depósito que suelta el agua poco a poco. No, tiene que salir en tromba eso. Esas ondas, si matas al animal o al hombre, lo matas violentamente, esas ondas salen en tromba todas. Es decir, se le va la vida. Pero esa vida no es más, no es una cosa espiritual, son ondas electromagnéticas. Ese tipo de ondas también les gustan. Tercera cosa que buscan cuando ya mataste al toro, lo tienes ahí tirado. Ese toro se murió, pero están vivas todas sus células. Y las células emite cada una de ellas un tipo de onda, en una frecuencia diferente. Y ellos también les gusta eso, porque tú coges un pedazo de piel del toro y se lo ingestas a otro y va para adelante esa piel porque está viva todavía la piel. Ellos quieren también sacarle la vida del cuerpo, no ya del hombre o del toro, sino de cada uno de los tejidos. Tercera cosa. Cuarta cosa que buscan la energía, que son también ondas que suelta la sangre cuando está fuera del cuerpo. La sangre emite eso naturalmente. Es algo así como cuando tú hierves agua, el agua, ¿qué emite? Vapor. Es que está suelta. Y ves un agua que está dejando vapor, no hace falta que la toques, está hirviendo. La sangre suelta ese tipo de energía, ella sola. Y por eso lo que quiero es verter sangre. Ahora vamos, tú imagínate un hombre que vaya a ser sacrificado. Y pon un animal igual. Un hombre que vaya a ser sacrificado ante un dios. A lo mejor hay 50 hombres. Y ha habido cientos de miles. Porque casi todas las religiones
sacrificaban seres humanos directa o indirectamente. Como decíamos, Yahvé también no decía sacrificio, pero le decía a Moisés, mata a todo ese pueblo. Ahí está la Biblia. Tú imagínate el terror que pasa ese hombre. Ahí cogen la primera cosa que quieren. El cerebro atormentado, vivo, soltando para afuera esas ondas, y ellos las captan. Segundo, le pegan un golpe, como hacían los aztecas. Los aztecas mataban para ofrecerle a Huitzilopochtli el corazón sangrante, le pegaban un tajo debajo de la última costilla, con un sílex, una piedra de... Ellos no usaban en sílex, usaban otro tipo de piedra muy dura que hay allí. Le daban un tajo, le metía al sacerdote la mano, mira en qué rito se metían los sacerdotes, le arrancaban el corazón, que venía enganchado todavía con arterias y venas, y se lo ofrecía latiendo todavía a Huitzilopochtli. 20.000 en 2 días. Eso está la historia ahí. Cuando, en el Zócalo actual de la Ciudad de México, cuando inauguraron el Templo Grande. Eso es lo que, con eso consiguen, el segundo, la muerte violenta del hombre. Ahora imagínate un hombre que le quiere sacar, los dioses le quieren sacar la vida de cada uno de los tejidos, ya está el animal muerto. ¿Cómo se le saca eso? ¿Sabe cómo se saca? Quemándolo. Y por eso todos los dioses mataban a hacer aquellas bárbaras piras, quemarlos todos. ¿Por qué? Porque ahí la vida se escapa a chorro, la vida de cada una de las células. Y claro, el resultado de eso, ríos de sangre, ríos de sangre. Lean cómo fue la inauguración del Templo de Salomón, donde se mataron 20.000 bueyes. No lo digo yo, está en la Biblia. Bien, acaba de decir una gran cosa. Muchos de los que a lo mejor están indignados ahora contra mí, vivimos, ahora por lo menos podemos hablar, y yo no quiero meterme, Dios me libre, en políticas, que aprendan muchos que en cuanto tienen el poder en las manos no dejan hablar a nadie, y solo ellos, lo que ellos dicen, lo que ellos piensan y cómo ellos conciben a Dios y al mundo y al orden social, eso es lo único que se puede decir. Esto lo hubiera podido decir yo hace, 10 años. No, ¿por qué? Porque estaba prohibido pensar y punto. Ahora por lo menos ellos que discrepen y que me llamen cabra y todo lo que les dé la gana, ya que tienen el mal gusto de oírme a mí, ¿verdad? Y yo tengo también la libertad ahora de hablar, y eso es mucho más humano y mucho más cristiano, señores. ¿Por qué? Porque el cristianismo también está muy basado en ese respeto a la persona humana, que muchos se olvidan de eso. Bien. No rendir la mente a nadie. Antes de eso, déjame decirte que ¿por qué tenemos que defendernos de los dioses? Antes de cómo tenemos que defendernos, nada más te voy a dar una razón. Porque no nos dejan ser hombres. Hace miles de años que el hombre ha puesto toda su inteligencia, todo su esfuerzo. ¿En qué? En adorar a Dios, en seguir sus mandamientos, cada uno sus mandamientos, y en virtud de esos mandamientos nos hemos matado, pero como chinches. En virtud de mandamientos religiosos nos hemos matado, protestantes a católicos, y eso que seguimos a un mismo Dios, mahometanos a cristianos. Ahí están matándose. Nos hemos matado y nos seguimos matando. Ahí está el Ulster. El Ulster, ahí está Pakistán, con Pakistán y la India. Unos son mahometanos, otros son hindúes. A matarse por las vacas, condenadas vacas. Ahí está el infierno del Líbano, donde en el fondo de todo está, ¿quién? El fanatismo israelita. Hace 4.000 años vino Yahvé y les dijo unas cosas, y en virtud de eso todavía se han convertido en los nazis del Medio Oriente. Bien, vamos a dejar eso ahí, que si no dicen que entramos en política. De modo que no nos dejan ser hombres. Yo cada vez que entro en una catedral aquí y veo esas cosas bárbaras, esas montañas de piedra maravillosas. El otro día entré en la de Segovia, que digo, qué cosa más madre. En un tiempo en donde la gente se moría de hambre. Se morían de hambre y haciendo casas para Dios. Pero Señor, si Dios ha hecho la bóveda del firmamento, ¿qué le va a hacer casa? No sea ridículo. En vez de hacer fábricas, en vez de matar el hambre, en vez de hacer laboratorios para que no se muriera la gente de peste, en vez de que los niños nacieran canijos, haciéndole catedrales y catedrales, cuando la gente se moría de hambre allá por los siglos XII, XIII y XIV. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo eso. Ahí vamos a la cosa. ¿Cómo nos demos? Esto era, y lo dejo en el aire. ¿Y por qué tenemos que defendernos? Porque no nos dejan evolucionar, que es lo que tiene que hacer el hombre. Primero, no rindas tu mente a nadie. Nunca a nadie absolutamente. Aunque venga uno de yo soy Dios, pues mira, déjame pensar ahora a ver si tú eres Dios o no eres Dios. Porque veo que a aquel se le presentó Dios y le dijo una cosa, y a este se presentó Dios, al de los mormones por ejemplo, y le dijo otra cosa, y nos puso a pelear a los dos. Cuidado, no creo en nadie.
el último juez de todo siempre será mi cerebrito. Y si me dicen que tengo que creer porque sí, a la brava, mala suerte, entonces, mire, no me dé Pentateuco, arránqueme la cabeza. Pero mientras me dé cabeza, déjeme usarla, porque para eso. Los pies son para caminar, la cabeza para discurrir. No le rindas tu mente jamás a nadie, piensa tú. Y si no ves claro, pregúntale a otros. Segundo, no le ofrezcas tu dolor a nadie. Todos los dioses piden dolor, porque eso es lo que les interesa, el traumatizar la mente humana. Todos los dioses piden dolor. No le ofrezcas nunca tu dolor a nadie, sobre todo a Dios. Dios que pide dolor es un Dios falso. El millonario que le pide al pobre es un cretino, es un desgraciado, es un ladrón. ¿Cómo Dios, que es dueño de todo, está pidiendo dolor? Todos los dioses piden dolor, y el Dios cristiano también. Y en medio del cristianismo tenemos plantada la cruz. ¿Y la cruz qué es? La cruz es el símbolo de la alegría, de la felicidad, del optimismo. La cruz es símbolo del dolor. ¿Cómo es posible eso? Porque estamos adorando a un Dios falso. Es eso, ni más ni menos. No le ofrezcas nunca. Ofrécele tu dolor a un ser humano como tú. Una madre tiene que ofrecerle el dolor y el sacrificio a su hijo, y un padre, porque tiene que criarlo. Pero estás de hombre a hombre. Pero eso de que venga el Todopoderoso a pedirnos dolor, también discurran, señores, discurran, verán cómo eso no tiene sentido. No salgas, no trasciendas los límites humanos. Hay gente que se mete a jugar o con ouijas o subiéndose a invocar a los altos de los montes. Estás en el borde de lo humano, ahí ellos trabajan mejor que tú. Cuando estás haciendo ciertos ritos, ciertas magias, ciertas brujerías, cuidado, porque ahí te pueden pisar. No invoques a nadie. El invocar a nadie, y al decir a nadie sin excepción, el invocar le está dando energía a tu cerebro, le está dando energía para que se te presente gente que lo chupa de ti, y al invocar, pues se te presentó una cosa. Eso se ve claramente en la ouija. La ouija funciona, claro que funciona. ¿Y quién la hace funcionar? Las metes a los que están allí. Y entonces se presenta un tipejo de estos que andan por ahí que dice, menos mal que me han dado una puerta. Entre de modo que no invoques a nadie. Deja tradiciones y cosas, sí. Primero las tradiciones, los dogmas, todos estos principios a veces sagrados que nos han dicho, pásalos por el tamiz de tu inteligencia y verás que muchos de ellos son destructivos para el hombre, porque han sido muy bien pensados para que nos destruyan. Déjalos de lado y admite solo aquello. Ahí sí voy a ser yo Paulino, seguidor de San Pablo, porque ahora me conviene serlo. Él dice en un sitio, y perdonen el escupitajo latino omnia proba, prueba todas las cosas y quédate solo con lo bueno, nada más. Ahí sí tienes que hacerlo. De modo que tal principio religioso o patriótico por ahí, esto, por ejemplo, defender a mi patria ahora, como hicieron muchos norteamericanos a Vietnam. ¿Qué voy a pintar yo a Vietnam? Que se vaya al cuerno. Pero es que es un deber patriótico, váyanse al cuerno con su deber patriótico. Esto no voy a matar yo vietnameses porque no me da la gana. Y entonces se escapaban para Canadá. Muy bien hecho. De modo que hay que dejar de lado todo solo porque sea una cosa sagrada, tradicional. Solo por eso no. Si es bueno, lo acepto, y si no, no. Por último, no, que me quedan más cosas por decir, ahí pongo como 8. Tenemos que cambiar radicalmente nuestra idea de Dios. Mientras Dios sea un tipo más, mientras Dios sea una persona más, mientras Dios sea un ser que está pidiendo al hombre dolor, sacrificio, que haga votos de castidad y votos de esto y votos de lo otro, estamos perdidos entonces. ¿Por qué? Porque primero nos asfixia el alma. Segundo, la idea que él tiene de Dios es diferente y no me voy a dar leña con él. No, dejar Dios. Dios es demasiado grande para nosotros, lo que tenemos que hacer es evolucionar más humanamente, hacer una teología. Por eso yo subtitulo el libro, Defendámonos de los dioses. El título grande. Primer subtítulo, la culminación del fenómeno ovni, porque para mí los ovnis son la última manifestación de estos dioses. Y le pongo otro subtítulo, hacia una nueva teología. Hace falta una teología en donde el hombre no esté buscando como un loco a Dios, como si Dios fuera un fetiche que anda por ahí. No, en donde el hombre trate de evolucionar y el centro de la teología sea el hombre. ¿Para qué? Pues para que crezca. Es que el niño, ¿qué tiene que hacer? Andar viendo cómo le da gusto a Felipe González, que es el presidente de la nación. No, el niño lo que tiene que hacer es crecer él y hacerse un ciudadano. La humanidad tiene que crecer ella, tiene que dejar de pelear, tiene que dejar de guerrear, de estar traumatizada, tiene que superar las enfermedades. Estamos muertos todavía por cánceres y por cosas, y gastamos miles de millones. El loco de Reagan y el loco del Chernienko ahí, miles de millones. ¿Para qué? Más cohetes. Pero no sean imbéciles, no sean cretinos. Den ese dinero entero para darle de comer a la humanidad y déjense de estar amenazándose. Pero estamos regidos por cretinos, porque también son instrumentos de ellos. Y ahí nos tienen.
Nos tienen muertos de miedo a todo el mundo. De modo que la teología del hombre, a eso vamos. Y eso es mientras, mira, en la humanidad, mientras no entre, más o menos, no sé si por todas, pero por las ideas y las directrices que yo digo en ese libro, vamos a seguir siendo tan imbéciles como somos. Amenazándonos, porque por si acaso no fueran buenos unos, ahí tenemos a la NATO, que también está haciendo sus pinitos de gastarse también sus 100.000 millones y cosas por el estilo. Eso es lo que yo propongo en ese libro. ¿Son ideas locas? No lo sé. Eso es lo que ha dado mi cerebrito y ahí se lo pongo. ¿Le gusta? Pues léalo y cómpralo y medítelo. ¿No le gusta? Pues y sobre todo lo mejor que hace, algunas cosas recíbalas y otras no reciban. Eso es todo lo que tengo que decir. A lo largo de toda la noche lo ha ido repitiendo. Mi cerebrito, su cerebro, el de usted también, amigo oyente. Y seguramente de todo lo que usted ha escuchado aquí esta noche, hay cosas que rechazará de una forma contundente y tajante. Otras le habrán abierto dudas. Otras, en definitiva, habrán servido de revulsivo para usted. Pero lo que aquí había que poner sobre la mesa se ha puesto. Y ha sido un desafío, todo un reto para que usted piense. Es algo que también a nosotros nos preocupa mucho. Que usted piense, que usted decida, que se prepare profundamente y una vez preparado, elija su camino. Que no se deje guiar ni por Salvador Freixedo ni por otros salvadores freixedos que hay en el mundo. Por nadie. Es usted quien tiene que madurar las ideas en su mente. Es usted quien tiene que darse cuenta del mundo en el que vivimos.